Están? Estamos nuevamente en una entrevista en El Mostrador. Vamos a abordar todo lo que pasa en el proceso constituyente, lo que está hoy sucediendo en el Pleno de la Convención con las votaciones, y para eso nos acompaña Tomás Jordán, abogado y además coordinador del Observatorio Nueva Constitución. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, no, gracias a ti, encantado. Tomás, bueno, partamos por una de las primeras señales que tiene que ver con los dos tercios, que finalmente hubo una discusión, se hizo el punto, algunos grupos querían sacar los dos tercios de la votación general, pero eso finalmente no ocurrió. Hasta ahora ha tenido buenos resultados, por lo menos. ¿Cuál es la lectura y las señales que se pueden extraer de esa primera experiencia, que no había mucha certeza de lo que iba a pasar en el Pleno? A ver, los dos tercios del quórum para aprobar cada una de las normas constitucionales en el Pleno, en la cual están presentes todos las y los convencionales en ejercicio, que son 154, y por tanto es un quórum alto que convoca a los más amplios acuerdos posibles. Y eso es lo que ha venido ocurriendo. La convención está conformada por distintas fuerzas políticas y sociales, y para llegar a los dos tercios tiene que ser una sumatoria de muchos grupos, y lo que hemos visto en las votaciones, tanto en general como en particular, que esos dos tercios, estos 103 votos pueden lograrse, y con distintos matices también. Cada institución tiene y cada grupo tiene ciertas lecturas de cada una de las instituciones que se han ido aprobando, pero eso no quiere decir que no puedan acordar aprobarla y por lo tanto establecerla en el nuevo texto constitucional. Esta instalación, esta mantención de los dos tercios, incluso en lo general del informe, pudiera entenderse como una mayor certeza también, y la obligación de generar estos acuerdos, porque en algunos puntos que eran bien polémicos, faltaron, no sé, 3 votos para lograr los dos tercios, y finalmente daba cuenta de que existía esa tensión en ese punto en particular. No sé si esto da mayor certeza, mayor seguridad también, y una mayor obligación finalmente de conversar entre los distintos grupos. Sí, dos cuestiones. Una, estos dos tercios vienen del Acuerdo de Paz y Nueva Constitución de noviembre del 2019, en la cual se fijó que las normas constitucionales iban a ser aprobadas por dos tercios. Esto se ratificó en el reglamento de la Convención, y por tanto la discusión que se reabre es una vieja discusión de estos últimos 2 años, que tenía que ver cuál era el quórum necesario para aprobar una norma constitucional, y vuelve cada cierto tiempo esta polémica. Se zanjó 2 veces esta semana, o el viernes pasado y esta semana, y por tanto lo que está claro es que un quórum de estas características, cuando ningún grupo tiene la capacidad de vetar, porque nadie tiene un tercio más uno, es un instrumento de negociación permanente, y de que todos los grupos y los distintos grupos tengan que ceder en favor de aprobar una institución o un grupo de artículos, pero que al mismo tiempo no necesariamente tiene que ser exactamente lo que yo quiero, pero sí lo que esos grupos de 103 personas o más pueden lograr. Y cuando no se alcanza ese quórum, el reglamento permite volver a discutir, volver a negociar. En esto nosotros tenemos que entender que el plenario es una etapa de negociación permanente. Las posiciones ya se expresaron en las comisiones, ya se expresan en un informe. Esas posiciones iniciales van a una discusión, una deliberación democrática en el pleno, donde generalmente es una negociación política muy compleja para lograr ese acuerdo. Sobre el procedimiento, porque primero estas normas, estos artículos se votaron en la comisión, hubo una deliberación ahí en general y en particular, luego este informe pasa al pleno, y expliquemos un poco cómo se produce la votación. También hay una votación en general y una en particular, y qué pasa, por ejemplo, con aquellos artículos que se aprueban en general y aquellos que se rechazan también, tanto en general como en particular. Sí, acá hay una cuestión bien interesante, porque es el paso de una comisión que se aprobó por mayoría simple a un pleno que se aprueba por dos tercios. Entonces, si nosotros miramos bien, acá hay una cuestión que las comisiones han tenido a la vista y las otras deben tener a la vista, que es que lo aprobado tiene que tener la capacidad de llegar a aprobarse por dos tercios en el pleno. Y ahí llegamos de esta mayoría simple a estos dos tercios, que tiene dos votaciones y tiene un procedimiento que permite una segunda discusión. Primero se votan en general, y las que se aprueban con dos tercios pasan a la discusión particular, y las que se rechazan vuelven a la comisión para que reformule ese informe, recoja la discusión que se dio en el pleno, y por lo tanto plantee una nueva forma de entender esa institución, una alternativa de articulado. Pero las que pasan a el pleno, o sea, el pleno en particular, se discute línea por línea cada uno de los artículos en detalle, y se va examinando si generan dudas, aperturas de interpretación no deseadas,
y por lo tanto se aprueba, pasa directamente al texto constitucional, que ayer apareció el primer oficio donde aparecieron las primeras normas aprobadas que vamos a tener en la nueva constitución, y las que no alcanzan ese quórum de 2/3, pero sí alcanzan la mayoría absoluta, vuelven de nuevo a la comisión para una reformulación de texto. En ese punto en particular, también hay que decir que pasa a un borrador de constitucional, que finalmente es lo que se va a votar también luego en el plebiscito de salida. Claro, esas normas aprobadas en general y en particular entran al grupo de normas que van a constituir el nuevo texto constitucional. Lo que pasa es que no sabemos cuál va a ser el orden final, pero sí sabemos que esas normas sí van a estar en la Constitución y van a constituir la propuesta de nueva Constitución que va a emanar de la Convención para el plebiscito final de salida. Entonces, cada norma que hoy día vayamos conociendo, que se aprueba en general por 2/3 y en particular por 2/3, serán texto de la nueva Constitución y por lo tanto la tendremos que votar en el plebiscito final. Paso, por ejemplo, cuando una norma no tiene los 2/3, pasa nuevamente a la comisión, vuelve al pleno y nuevamente no logra los 2/3. Claro, ahí ya muere la discusión, porque básicamente una norma que quiso ser reformulada, que se hizo una nueva propuesta, pero no convence al Pleno, ya deja de ser parte de la discusión constitucional y se sigue discutiendo con el resto de normas. Aquí pasó algo interesante que tiene que ver con que ingresaron iniciativas de norma popular que no necesariamente fueron aprobadas, incluso algunas fueron rechazadas, y varias también fueron discutidas independiente de otras normas que presentaron los mismos constituyentes, iniciativa de norma, que chocaban entre ellas. Eso no sé si se había visto en otra instancia política, pero llamaba un poco la atención que avanzaran dos iniciativas que son contradictorias por su propia línea, digamos, de discusión dentro de las comisiones en este caso. A ver, esto es parte como de varias cuestiones. Uno, las iniciativas populares son las que presentaron la ciudadanía con más de 15.000 firmas, pero en una mesa de una comisión valen lo mismo que una iniciativa presentada por convencionales. Por lo tanto, entran en el mismo proceso de discusión. No por venir desde la ciudadanía van a tener una aprobación previa, sino que se entran en la discusión y por tanto los convencionales dentro de sus posiciones votan favorable o en contra de ella. Lo que pasó, por ejemplo, con el bicameralismo, la Comisión de Sistema Político, que la mayoría en esa comisión hasta ahora es unicameral, por lo tanto rechazó esa indicación o esa propuesta de iniciativa de norma. Ahora bien, lo que pasa también por una cuestión de negociación, que tú puedas aprobar dos normas que necesariamente son contradictorias, que lo son, pero que en el camino se pueden encontrar para buscar un punto en común. Entonces, una forma de negociación, porque no hay una mayoría clara en la comisión, y por lo tanto necesitan negociar todavía un poco más, y por lo tanto aprueban dos normas que en apariencia son contradictorias, pero que en algún momento se tendrán que aunar criterios para tener una norma, porque no puede haber en la Constitución dos normas contradictorias. Un principio muy típico de las constituciones es su armonía, que la forma de entenderla tiene que ser coherente y por lo tanto dos normas contradictorias va a llevar a interpretaciones muy complejas, eventualmente incluso interpretaciones contradictorias. Eso es lo que hay que evitar. Pero en una primera etapa, que se aprueben dos normas contradictorias no es en sí mismo algo malo per se, sino que más bien da cuenta de la ausencia de un consenso más amplio y se quiere seguir negociando. ¿Qué lectura se puede sacar, por ejemplo, de lo que pasó con la votación del informe de Sistema de Justicia, donde por una parte se rechazó este artículo de las asambleas legislativas regionales, pero por otra parte se aprobó uno de los artículos que tenía relación con esa instancia, a pesar de que la instancia base no se aprobó, no avanzó y volvió a la comisión? ¿Qué lectura se puede sacar de eso? Y si existe algún peligro, entre comillas, de que esto finalmente se trabe ya en la discusión en particular en caso de volver a instalarse esta iniciativa, que lo más probable que pase, la iniciativa de las asambleas legislativas regionales con ciertas modificaciones. Sí, es bien interesante eso, porque la Comisión de Forma de Estado se propuso una asamblea legislativa regional, cada una de las regiones, y que tuviera atribuciones legislativas. Lo que pasa es que esto ocurre en un momento en que todavía no está definido el modelo de Congreso Nacional ni de Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, se aprueba la institución, por decirlo así, que exista, pero no sus atribuciones concretas. Por lo tanto, el mensaje que se le da a los convencionales de esa comisión es que tengan que discutir un modelo de asamblea que se adecue también a otras características. Puede ser un poco, voy a pensar en voz alta, que se concilie mejor con las atribuciones que va a tener el Congreso. Por lo tanto, van a haber legislaciones nacionales y estas asambleas legislativas que podrían dictar ciertas normas tienen que estar más en conciliación con esas normas nacionales. Si nosotros solo aprobábamos o se aprobaba ayer en el Pleno
todas las iniciativas legales de la Asamblea, la pregunta era qué va a pasar con el Congreso Nacional. Existía cierto vaciamiento de las atribuciones del Congreso en favor de la Asamblea Legislativa, y eso fue lo que el Pleno dijo, lo rechazó, para que vuelva una segunda propuesta que más bien se concilie con estas figuras nacionales y las figuras regionales. Me parece que por ahí va la lectura del rechazo. En su forma de Estado, me equivoqué. No, Hay está todo bien. otro punto que sería interesante abordar, que tiene que ver con estos puntos en común que tienen algunos informes que no se han conversado previamente o no se han sistematizado previamente entre ambas comisiones. Por ejemplo, el concepto de la plurinacionalidad, que es un tema que tiene que resolver la Comisión 1 de Sistema Político. Sin embargo, está dentro de varios informes de comisiones. También se reclamó en algún momento por parte del convencional Renato Garín esta cierta intromisión de competencia, que finalmente fue desestimado, un problema ahí desde la Comisión de Sistema Político. ¿Qué tan importante va a ser también ese trabajo posterior cuando se tenga que armonizar lo que se aprobó de cada comisión para que no existan contradicciones o se complementen finalmente los conceptos que están en las normas de cada competencia? Sí, lo primero es que, claro, no es tan nítido una materia tiene que ser expresamente de una sola comisión. No es tan nítido. Tú das dos ejemplos muy claros. Uno, la plurinacionalidad, pero la plurinacionalidad es un modelo de Estado en la cual se reconoce a los pueblos indígenas que lo conforman. Por lo tanto, puede estar en el capítulo primero de principio, pero también irradia el sistema político, también irradia el modelo regional, también irradia el sistema de derechos fundamentales. Por lo tanto, no es llamativo. Sí puede generarnos ciertas dudas o preguntas que aparezcan en distintos lados, pero la idea de este modelo de plurinacionalidad es un modelo que abarca todos los ámbitos de la Constitución. Dos, que esto lleva un proceso necesario y también posterior, que es esta idea de armonización, en la cual lo que no puede pasar es que se produzcan distintas lecturas, distintas interpretaciones de un mismo concepto. Eso sería fatal, es decir, que una comisión entendiera que en forma de Estado lo entendiéramos de una manera, que en principio lo entendiéramos de otra manera, la misma idea. Eso ya sería complejo. Por eso es que esta forma de armonización seguramente va a hacer algunas propuestas que le den coherencia al texto y que digan, sabe que en la primera parte a lo mejor corresponde que se defina la plurinacionalidad, pero ya definida ahí, no es necesario repetirse 5 o 6 veces en el texto constitucional, a menos que tenga un significado o requiera ser explicitada en un momento, en un modo muy determinado. Sobre lo de las competencias legislativas, lo que planteó el convencional Garín, es lo mismo, es lo mismo. Es decir, si tú quieres distribuir poder, uno de esos poderes es el normativo, la generar leyes o normas. Por lo tanto, hay una discusión legítima que se podía dar en el sistema de la forma de Estado, la Comisión de Forma de Estado. Lo que pasa, y volvemos a la misma lógica, lo que estaba pendiente es decir cómo eso se concilia con el modelo de sistema político, y por lo tanto, ahí yo creo que recojo lo que él señala en el sentido que, no directamente, pero sí, esto hay que estudiarlo en conciliación con el sistema presidencialista, con el Congreso Nacional, con la Asamblea Legislativa. Lo que no puede pasar es que los dos tengan las mismas atribuciones, o se superpongan atribuciones, o no haya claridad de cómo se van a resolver los conflictos entre los distintos órganos. Y eso todavía no estaba claro, y yo, en ese sentido, hay un eco que escuchar. Para ir finalizando, quería preguntar tu percepción, cómo han evaluado ustedes también desde el observatorio el tema comunicacional, porque hubo ciertos cambios ahí, se asignaron, por ejemplo, equipos de comunicaciones a cada comisión, pero eso lo vemos, por ejemplo, en los periodistas, que tenemos mayor comunicación directa con la convención, pero no sé si eso se ha traspasado a la ciudadanía. ¿Cómo lo ven ustedes también? Si ese esfuerzo comunicacional ha tenido fruto, y sobre todo en esta etapa que es bien enredada, porque son muchos artículos que Sí. se votan, muchas comisiones que siguen funcionando. No sé si eso va a tener una bajada efectiva hacia la ciudadanía, y si la está teniendo ahora. A ver, yo diría que sí hay una comunicación de dos vías, por decirlo así. Uno, lo que hace la mesa directiva, su presidente y vicepresidente, y otro, lo que comunican las comisiones. Ahora bien, eso no necesariamente todos los días es coherente, porque como van aprobando cuestiones que son diferentes, genera cada comisión una noticia que no necesariamente es coherente con lo que con lo que está ocurriendo en otra comisión. Y eso genera contradicciones. La clave de esto es que la convención pudiese comunicar más centradamente, por decirlo así, algunos mensajes. Por ejemplo, lo que ocurrió en estos días de los plenarios. Me parece que los mensajes fueron bastante claros. Esto se está aprobando, eso se está rechazando. Y en ese sentido, la directiva, y en particular yo diría que el vicepresidente Domingo cumplió un rol
bien clave de ir explicando procedimentalmente lo que nosotros hemos visto varios videos en los cuales él va explicando paso a paso, detalle a detalle, se ha dedicado. Me parece que esa es una tarea esencial que tiene que hacer no solamente él, sino toda la mesa directiva empleada, pero al mismo tiempo indicar cuáles son los avances concretos, específicos que logra la convención. También pasa que es distinto al Congreso y al Ejecutivo en que aquí todos son voceros. Es una convención que es muy horizontal y por lo tanto esa horizontalidad nos da que cada convencional, hombre o mujer, va vocereando los temas que son de su interés y no necesariamente se concilian con la posición de la mesa. Yo creo que aquí hay que centralizar un poco, mostrar los logros, mostrar lo que se aprueba, mostrar lo que se rechaza, explicar qué significa ese rechazo, y de esa manera las personas vamos a poder ir entendiendo qué es la constitución que se está aprobando, cuál es la constitución que nos va a regir, qué se entiende por el pluralismo jurídico, qué se entiende por el Estado regional. Entonces, ¿cómo uno se va enterando hasta el día de hoy? Que los distintos convencionales interesados en el tema empiezan a tuitear o a explicar, pero claro, cada uno tiene una perspectiva desde la misma institución. Y aquí sería a lo mejor interesante que la misma convención pudiese ir dando a conocer cada una de las instituciones aprobadas. Tomás, muchísimas gracias por esta conversación y bueno, estemos conversando porque viene mucho de aquí en adelante, así que este proceso quizás más intenso y más decidor de lo que está haciendo la Convención Constitucional, así que estemos en contacto y conversando más adelante de otros aspectos de este proceso que ha sido Sí, bastante intenso. encantado. Sí, encantado. Que esté Muchísimas muy gracias. bien.